Hola, buenas noches. Soy Coscuauhtémoc Díaz. Estoy grabando este video para dar mi opinión acerca de los ataques terroristas islámicos en París. Antes que nada debo decir que no soy un experto en cuestiones del Medio Oriente ni tampoco de Francia. Sin embargo, creo que cualquier persona puede dar una opinión y por eso es una opinión, no es un estudio científico o un libro o una investigación al respecto. Sin embargo, creo que conozco un poco más del tema que la mayoría de las personas que opinan y hablan en las redes sociales. Bien, en primer lugar quisiera decir que me parece absurdo que estén comparando lo que ocurrió en Francia con lo de Ayotzinapa. ¿Por qué? Porque son casos muy distintos. En el caso de Ayotzinapa, sabemos por los indicios que hay, si bien la investigación no se ha concluido completamente, que está inmiscuido el narcotráfico y que están inmiscuidas autoridades corruptas, muchas de las cuales ya fueron detenidas y están bajo un proceso penal del cual seguramente saldrán condenados. ¿Cuántos de los normalistas eran realmente inocentes y cuántos eran parte de un cártel de narcotráfico? No lo sabemos. Sin embargo, sabemos que el narcotráfico está inmiscuido y que la hipótesis más fuerte hasta el momento es que pues fueron asesinados por cuestión de una pelea de territorio o por una pelea de un cargamento de droga, ¿verdad? Hasta ahí es un asunto meramente económico, no es terrorismo. En el caso de Francia es muy diferente porque las personas que fueron asesinadas no tenían nada que ver con el narcotráfico. Quizá habrá alguno que fuera adicto o alguien que vendiera un poco de droga, pero no es esa la característica principal de quienes estuvieron o fueron víctimas de este ataque. Eran personas que estaban disfrutando de un concierto, que estaban en un centro comercial, etcétera, y que no sabían nada de lo que les iba a ocurrir. Y por otro lado, quienes los atacaron no estaban buscando un bienestar económico ni un fin material, sino un fin político. Es decir, aparte del ataque en el cual murieron las personas, es decir, no fue un ataque únicamente para matar gente. El objetivo final de esto, como todo acto terrorista, es infundir el terror, es decir, causar el miedo en la población de un país o de un grupo para lograr un objetivo político. ¿Cuál es el objetivo político en este caso? Bueno, es bastante complejo, ¿verdad? Tiene que ver con lo que está ocurriendo en Siria, con lo que ha ocurrido en otros países del Medio Oriente, en los cuales países de Occidente, principalmente Estados Unidos y sus aliados como Gran Bretaña, Francia, Reino Unido, Italia incluso, han realizado actividades militares. Podemos o no estar de acuerdo con estas actividades militares que se han realizado ahí. Yo personalmente no estoy de acuerdo, por ejemplo, con la invasión que llevó a cabo en Irak George Bush, hijo, no el padre que defendió a Kuwait en una guerra en la década de los 90, sino me refiero a la invasión a Irak por supuestamente poseer armas de destrucción masiva y que tuvo que ver con el ataque a las torres del 11 de septiembre de 2001. Sabemos que la fuente de este ataque fueron los guerrilleros comandados por Osama Bin Laden desde Afganistán, ¿verdad? Irak tenía poco que ver en el asunto y Estados Unidos o el gobierno de aquel entonces aprovechó este ataque para meterse a Irak y quitar a un gobernante como era Saddam Hussein, que le estaba haciendo molesto desde hace tiempo. Podemos estar o no de acuerdo con lo que hizo Estados Unidos. Como dije, yo no estoy de acuerdo en esa invasión. Me pareció que no había un motivo válido para una invasión, para una guerra. Sin embargo, he de decirles también que tengo al menos un par de amigos de Irak que he conocido gracias a las redes sociales y cuyo nombre no me acuerdo porque está escrito en el alfabeto que utilizan allá en el Medio Oriente, de origen babilonio, ¿verdad? Y los dos me dicen que están muy contentos con el hecho de que Saddam Hussein haya muerto.
consideran que están luchando por su libertad, que ahora que no tienen a un gobernante, un dictador, ¿sí? Tienen más libertades y tienen posibilidades de luchar por más libertad todavía. Ambos están de acuerdo en que el Estado Islámico no es realmente islámico, que es una pandilla de asesinos que se basan equivocadamente en una doctrina religiosa para realizar ataques por algún motivo, ¿verdad? Pero me parece también muy absurdo que haya tanta gente acá en lo que conocemos como el mundo occidental, particularmente en México, poniéndose del lado de los musulmanes. La mayoría de estas personas no saben que desde hace 500 años o 1000 años existe una guerra cultural entre lo que es el mundo occidental, Europa y la parte de América conquistada por los europeos, parte de Asia también, que llevan como base social, cultural, el cristianismo, ¿verdad? Y por el otro lado, estas culturas que habitan en el Medio Oriente, que han llegado un poco a Asia también y que han tomado parte de África y que tienen como base el Islam, lo que conocemos como el mundo musulmán. ¿Cuál es la diferencia fundamental? Obviamente uno de los principales argumentos que dice la gente para ponerse al lado de los musulmanes es que no todos los musulmanes son asesinos, y eso es cierto. Tampoco todos los mexicanos son narcotraficantes y tampoco todos los estadounidenses son soldados que van a matar o a tomar petróleo de otros países, ¿verdad? Sin embargo, yo considero que mientras que en Occidente las religiones más importantes, que son el judaísmo y el cristianismo, y el cristianismo, cuando digo cristianismo, en México hay una mala idea de que los cristianos son una cosa distinta a los católicos, y no es así. El catolicismo es una rama del cristianismo junto con otras que hay, como por ejemplo los testigos de Jehová, los de la Iglesia de la Luz del Mundo, son también ramas del cristianismo, porque todas reconocen a Jesús de Nazaret, el Cristo, como un profeta o una persona enviada por Dios o la encarnación de Dios, etcétera, ¿verdad? Entonces todas estas ramas son cristianas. ¿Cuál es la diferencia que existe entre este cristianismo y el Islam, el islamismo? La diferencia fundamental es que en Europa se desarrolló una cosa llamada el humanismo, ¿sí? Es decir, una doctrina, una forma de pensar en la cual el individuo es más importante que Dios, ¿sí? Por eso tenemos los derechos humanos. Los derechos humanos son un producto del humanismo. También nosotros tuvimos una época en la Edad Media en la cual el individuo importaba poco o no importaba nada, ¿sí? Era en esa época, pues la muerte era una cosa de risa, apedrear hasta matar a un niño huérfano era algo socialmente aceptado, ¿verdad? Despedazar o empalar a un ser humano era algo normal que se vivía todos los días. Y sin embargo llegó un momento en que por diversos factores sociales, políticos, incluso económicos, hay quien dice que la peste negra jugó un papel importante en esto, se empezó a dar importancia al individuo, sobre todo porque se retomaron ideas filosóficas de la antigua Grecia que estuvieron durante mucho tiempo escondidas también en Roma y que fueron perseguidas primero por los emperadores romanos y luego por los cristianos que llegaron en un momento a ser mayoría e impusieron su modo de pensar. Y estas filosofías ayudan, todas estas ramas, bueno, no todas, pero muchas de ellas, piden centrarse en el individuo y en el bienestar del individuo, sin creer en que haya un plan divino, un ser superior y que nosotros debamos actuar de acuerdo a ese ser superior. Una de estas creencias es el nihilismo, ¿verdad? Que no creen que haya un paraíso o un Dios o un futuro planeado por alguna divinidad, ¿verdad? ¿Esto es malo o es bueno? Yo creo que es bueno, porque ahora tenemos una importancia del ser humano.
entendemos que si bien hay que respetar las creencias y las religiones, ¿verdad? Las diferentes posturas que toma la gente, aceptamos también que lo primordial es el ser humano. Nosotros aquí en Occidente ya no matamos en nombre de Dios, y si hay quien lo hace son algunos locos, aislados, fanáticos, pero nuestras leyes prohíben. Ninguna ley permite matar en nombre de Dios en el mundo occidental, en América Latina, en Europa, etc. Y la diferencia con el mundo musulmán es que allá no existe una ley civil, no existe un código civil, no existe un código mercantil como los que tenemos aquí. Allá la religión es la ley, como lo fue aquí mucho tiempo. ¿Sí? El Corán, la Sharia y otras fuentes religiosas son la ley y se actúa de acuerdo a ellas. Y si esas fuentes ordenan que tú mates al que no cree en tu Dios, es ley para ellos y tienes que matar en nombre de Dios. Si esa ley te permite tratar a la mujer como un ser inferior, aplicar el ojo por ojo, diente por diente, lo puedes hacer porque esa es la ley y la ley te lo permite. Esa es la razón por la cual sufrimos ataques en Occidente. Porque, en primer lugar, porque no somos creyentes de Alá, no somos musulmanes y no creemos en el Islam. En segundo lugar, porque utilizando lo que nosotros aquí conocemos como libertad de expresión, atacamos o nos burlamos a veces de los símbolos religiosos de los musulmanes. Sí, aquí nadie se ofende, o bueno, seguramente habrá muchas personas que se ofendan, pero la verdad es que nadie te va a matar porque hagas una caricatura de Jesús, el Cristo, o que te burles de Dios, ¿verdad? Sin embargo, en el mundo musulmán sí. Existen penas muy graves para quien se burle de Alá, que es su forma de llamar a Dios, o del profeta Mahoma, de los cuales está prohibido hacer dibujos o cualquier tipo de imagen para representarlos. Por eso yo creo que nosotros debemos estar del lado del mundo occidental. Una cosa es respetar la diferencia cultural, respetar otras religiones, respetar a otras personas, y otra muy diferente es, por ignorancia, defender una forma de vida, una idea en la cual matar está permitido y matar está bien. ¿Por qué? Simple y sencillamente porque el otro no cree en lo que tú crees. Entonces me parece que mucha gente, en aras de la tolerancia, pretende defender no a personas, porque eso no se trata de personas, esto se trata de posturas ideológicas, de dogmas, de doctrinas, ¿sí? Y el Islam, si bien existen muchísimas variantes y muchas ramas, como existe en el caso de Occidente con el cristianismo, ¿verdad? El hecho es que la ley fundamental de ellos, a diferencia de Jesús, que hasta donde yo conozco fuentes históricas o religiosas, nunca mató o mandó matar a nadie. No sé si en la realidad lo habrá hecho, ¿verdad? Yo lo dudo. Pero el hecho es que no mandó matar a nadie. En cambio, Mahoma sí mató mucha gente. Él llevó a cabo una guerra propiamente, en la cual mató a cientos o miles de personas, o mandó matar cientos o miles de personas, en nombre de la religión que él estaba formando, porque él decía que era el profeta y que a él le hablaba Dios y él actuaba en nombre de Dios, y por lo tanto tenía derecho a matar en nombre de Dios. Esa es la gran diferencia. Por eso, aunque la rama del Islam, o la mayoría, digamos que el 80% de las ramas del Islam no son violentas, llevan la semilla del homicidio y de la guerra en su libro fundamental. Esa es la gran diferencia con lo que nosotros tenemos. No sé si quede bastante claro esto. Por ejemplo, cosas que para nosotros nos parecen abominables, allá son normales. ¿Por qué? Porque otra de las leyes, aparte del Corán, que existe, es el relato de la vida y obra del profeta Mahoma. Y todo lo que el profeta Mahoma hizo en vida se considera ley, es decir, se considera un ejemplo de vida.
y todos los hombres musulmanes deben actuar y tienen derecho a hacer todo aquello que hizo el profeta Mahoma. Y si el profeta Mahoma se casó con una niña de 6 años y le quitó la virginidad a los 10 o a los 12, por eso está permitido casarse con menores de edad, y lo que nosotros consideramos pedofilia allá está bien visto, o por lo menos es normal. ¿Por qué? Porque el profeta Mahoma lo hizo. Por ejemplo, allá tampoco está prohibido adoptar niños huérfanos. ¿Por qué? Porque el profeta Mahoma tenía un hijo adoptivo, y este se casó con una jovencita de 14 años de su edad. Pues al profeta Mahoma le gustó y se la quitó, y para quitársela lo desterró, lo sacó de su casa. Entonces, como el profeta Mahoma desterró al huérfano, entonces también los musulmanes tienen prohibido adoptar huérfanos. El corte de genitales de mujeres, mantenerlas escondidas bajo la burka, el prohibirles estudiar, todo esto tiene que ver con los fundamentos del islamismo, y en eso somos diferentes. Mientras ellos, la mayoría, nunca van a aceptar nuestras creencias, y está bien que no las acepten, pero el hecho es que sus creencias los mandan matarnos, les mandan dañar a la mujer, o por lo menos les dan el derecho de humillar y someter a la mujer. Yo creo por esto que es absurdo que gente en México que exige, que habla de un mal gobierno, un gobierno supuestamente represor, defienda regímenes dictatoriales basados en la religión o basados en la herencia, que son todavía tipo monárquicos, como existe en Arabia Saudita, en aras de una falsa tolerancia a la diversidad. O quizá también en México, por el odio histórico que tenemos contra los estadounidenses, o que tienen muchas personas, los lleva a ponerse del lado de cualquier enemigo de los estadounidenses, y eso me parece un error, porque si bien hay una gran deuda histórica, política, social de Estados Unidos con México por la invasión, por el despojo territorial que sufrimos de parte de ellos, me parece que nuestro enemigo actualmente no es Estados Unidos. Hay muchos conflictos con Estados Unidos y hay muchos motivos para confrontar en varios aspectos con Estados Unidos, pero en lo fundamental tenemos que estar unidos, porque si no, la religión, yo no soy religioso, no soy católico ni soy cristiano, entonces yo no defiendo una religión, pero sí defiendo un extracto cultural que tiene sus raíces o que bebió mucho del cristianismo, pero también de las filosofías antiguas de Grecia, y que ha dado como resultado una sociedad en la cual vemos el desarrollo como algo positivo, vemos el bienestar material como algo positivo, vemos el bienestar físico como algo positivo, y vemos al ser humano como el objetivo principal de nuestra existencia. Para ello existen los gobiernos, para defender al ser humano, aunque no siempre se logre. Para ello existen los sistemas de salud, los salarios, y debemos proteger al menor de edad, al desvalido, etcétera, ¿verdad? En cambio nos enfrentamos contra una civilización que no lo ve así, que se cree con el derecho de matarnos porque no creemos en su Dios, que no ve en el individuo la máxima razón de ser de un Estado, de un gobierno, de una sociedad. Por ello, yo, si bien mucho tiempo también me ponía del lado de los palestinos, y sigo creyendo que los palestinos merecen un respeto, el problema es que llevan con su cultura, con su religión, la semilla de la muerte. Y Francia hoy en día está viviendo el resultado de esa apertura, de decir, bueno, los musulmanes no todos son malos, no todos son asesinos, vamos dejándolos entrar, hay que respetar sus creencias. En Reino Unido tengo entendido de que es el país no musulmán donde existe la mayor cantidad de musulmanes, y ya quieren tener el derecho de golpear a sus mujeres sin ser juzgados por la ley civil, porque ellos se guían por la ley religiosa. Y me parece un absurdo. Yo creo que esto, con lo doloroso que es, siempre una pérdida humana es dolorosa en todas partes, tiene que abrirle los ojos a Francia y a Europa y a todo Occidente de que los musulmanes son nuestros enemigos. No todos, no todas las personas musulmanes, sino el fundamento religioso que ellos tienen y que no están dispuestos a dejar de lado. Yo estoy de acuerdo en que las personas son bienvenidas, pueden venir aquí, pero no con ese tipo de creencias. Mientras no renuncien a esa visión asesina
de su fundamento religioso, no los podemos tener aquí. Y si quieren venir, se tienen que deshacer de eso y adoptar otras creencias, como las que tenemos aquí. Y hay también gente que dice que ¿por qué nos dolemos tanto de lo que pasa en Francia y no de lo que pasa en Siria? Aquí hay que explicar que en Siria también es uno de esos países musulmanes en los cuales existe un gobierno dictatorial y hay un grupo de personas que han decidido luchar en contra de ese gobierno para establecer un gobierno democrático. Es una falsa democracia la que existe en Siria. Y los aliados, encabezados por Estados Unidos, entiendo que han estado ayudando a esa gente que se quiere liberar de ese gobierno dictatorial. Hay quien dice que en aras de ayudar a esa gente ayudó también al Estado Islámico. Hay quien dice que es mentira, que se quieren robar el petróleo. Pueden ser mil cosas, pero el hecho es que no podemos justificar la existencia de regímenes dictatoriales, totalitarios, monárquicos, y por otro lado estar criticando a nuestros gobiernos por una y mil cosas que hacen. Yo creo que si bien nada justifica que entremos a otros países a desestabilizar o a crear condiciones, salvo que la gente de allá nos llame y nos pida ayuda, también creo que es absurdo, por tercera vez lo digo, ponerse del lado de un gobierno asesino, como son los gobiernos totalitarios musulmanes, y al mismo tiempo criticar a los gobiernos que tenemos acá en Occidente. Si hay daños colaterales en Siria por los ataques de los aliados, es eso, son daños colaterales. Nadie planea matar civiles a propósito en los países que son atacados por países occidentales. Sin embargo, los musulmanes sí atacan a civiles musulmanes, atacan a civiles no musulmanes dentro y fuera de sus países. Bien, por eso esa es mi opinión al respecto. ¿Qué hacer con los países musulmanes? Pues hay muchas posturas. Hay quien dice que hay que aislarlos, hay quien dice que hay que hermanarnos con ellos, cual yo no estoy de acuerdo con esa postura. Yo creo que nuestros países tienen que, por razones políticas, por razones militares y por razones ecológicas sobre todo, tenemos que transformar nuestra economía en economías que no estén basadas en el uso de petróleo, porque eso es lo que le ha dado dinero y es lo que le ha dado fuerza a esos gobiernos dictatoriales musulmanes. En el momento en que nosotros dejemos de utilizar el petróleo o dejemos de depender del petróleo de ellos, van a empezar a quedarse sin recursos y van a empezar a volver a tener problemas sociales como siempre han tenido, pero los han mantenido bajo control por la gran cantidad de dinero que tienen. Cuando esos gobiernos empiezan a quedar sin dinero porque su petróleo ya no vale nada, porque la tecnología ya no está basada en el petróleo, sino en el sol, en el viento, en el agua, en otro tipo de fuentes de energía, se van a ir debilitando y tarde o temprano van a perder poder y probablemente tengamos la oportunidad de luchar contra esa forma radical del Islam. Quizá sea ingenuo, quizá sea fantasioso pensar que se podría modificar el Islam para quitar esa parte de la cual se ordena matar al infiel, es decir, a quien no cree en Alá, pero recordemos que también nuestras religiones, o sobre todo la religión católica, que tenía como base el judaísmo, lo que es el Viejo Testamento, también fue muy agresiva y también ordenaba guerras santas en la antigüedad. Sin embargo, nos hemos moderado, hemos entendido que el ser humano está por encima de las disputas religiosas, y si bien persisten las disputas de orden militar o económico, el hecho es que dejamos de tener en Dios o en la religión un motivo para hacer la guerra. Y yo creo que sería posible, una vez debilitados los regímenes islámicos, que se llegue a una negociación para que ellos acepten abandonar esa doctrina, acepten construir un orden jurídico civil en el cual la religión ya no sea la ley, la norma que guíe la conducta y las transacciones y toda la vida de los individuos, y poco a poco ir eliminando esa visión asesina del Islam, en la cual debes matar al que no piensa como tú. Bien, esa es mi opinión.
Espero que les haya gustado. Sé que muchos no estarán de acuerdo, pero bueno, pues entonces si no están de acuerdo, den también su opinión y graben sus propios videos. Eh, yo los invito a estudiar un poquito más el tema, a reflexionar más y no por ponerse en contra de lo que Estados Unidos quiere o hace, se pongan del lado de una civilización que lleva la semilla de la muerte y que no reconoce los derechos humanos. Muchas gracias, eso ha sido todo por ahora. Soy Coscuauhtémoc Díaz, que tengan buena noche.